El presidente electo, Yamandú Orsi, confirmó en las últimas horas que Alejandro Sánchez será el secretario de la presidencia en su próximo gobierno. El anuncio se realizó tras la primera reunión de transición entre el mandatario electo y el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. Imágenes que trascendieron las puertas de la Torre Ejecutiva y que marcaron el inicio formal de la transición. Recordemos que Alejandro Pacha Sánchez, actual senador del Movimiento de Participación Popular, también será el encargado de liderar el proceso de transición con el equipo de gobierno saliente. En conferencia de prensa, Orsi dijo que Sánchez va a trabajar directamente con los jerarcas actuales, Rodrigo Ferrés y Mariana Cabrera, para garantizar una transición ágil, sin demoras y sin sobresaltos. El mandatario electo enfatizó la importancia de este proceso para preparar al nuevo gobierno de cara al cambio de mando que va a tener lugar, como ya sabemos, el próximo 1 de marzo del año 2025. Y entre medio de todo hay varios nombres que están sonando en la prensa como integrantes del futuro gabinete del presidente electo Yamandú Orsi. En las últimas horas también ya se confirmó la presencia del ex fiscal de Corte Jorge Díaz como prosecretario de la Presidencia de la República. Queremos profundizar un poco en cómo se está viviendo en el Frente Amplio este proceso de transición que ya arrancó, en cómo se viene preparando la fuerza política para el nuevo gobierno y también, por supuesto, conocer más análisis, ¿no?, de cómo impacta a nivel político y a nivel social una nueva victoria del Frente Amplio. Y para eso tenemos el gusto de recibir aquí en Radio Informarte al senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Maía, amigo de esta casa porque hace muchos años ya que nos conocemos y lo hemos entrevistado en más de una oportunidad. Y le agradecemos muchísimo por su tiempo, por estos minutos y por estar conversando con nosotros. Lo estamos viendo y lo estamos escuchando. José Carlos, el gusto grande de saludarlo como siempre. Bueno, en primer lugar, gracias por el espacio. Encantado de estar contigo, con toda tu audiencia y a las órdenes de analizar los temas que tú entiendas pertinentes a partir de ahora. Muy bien, José Carlos. Primero que nada, y tal vez lo más importante, ¿no?, como experiente dirigente político que es usted, senador en este caso actualmente del país, ¿qué lectura hace de lo que fue esta victoria de Yamandú Orsi el pasado 24 de noviembre, que algunos pronosticaban se podía dar de una manera muchísimo más ajustada de lo que finalmente terminó ocurriendo también, ¿no? Bueno, fue una victoria que yo creo que van a pasar algunos años para dimensionar lo que ha sido ganar esta elección. Eh, y yo digo dos o tres lecturas. La primera es la que refiere a la necesidad de cambio que vivía el pueblo uruguayo y que esa necesidad de cambio se dio notoriamente a partir de una realidad que vive la gente en cuanto a calidad de trabajo, a ingresos, a condiciones laborales, a seguridad, a los servicios educativos en cuanto a cómo funciona la educación en general, la salud y eso. Bueno, había como un espíritu de cambio. El Frente y la fórmula de Yamandú y Carolina logró canalizar adecuadamente esto y efectivamente, pudimos poner digamos, propuestas a lo largo y ancho de todo el país, propuestas de país distintas a las que hay hoy presentes. A su vez, creo que desde el punto de vista político, uno puede ganar o perder elecciones, pero lo más importante tiene que ver, creo yo, también con que si hay una derrota, es una derrota del discurso intolerante, del discurso del odio, muchas veces de la mentira, de la descalificación personal. Todo eso quedó derrotado en las urnas y es bueno que la gente haya laudado sobre eso, es decir, que no vale
cualquier cosa para llegar al gobierno, no vale ese tipo de cuestiones. Creo que eso a la larga ponía cosas muy, pero muy importantes, fundamentales, como son los valores de la tolerancia, la convivencia entre la gente, en fin. Ese tipo de cosas son las que yo más valoré desde el punto de vista personal, que se pusieron en juego y que, bueno, eh, por suerte el Frente Amplio nunca recurrió a pagar con la misma moneda. Optó por propuestas y en no entrar en ningún tipo de provocación. Pero que las hubo, y es de las cosas que fueron claramente derrotadas en esta elección, por suerte para la sociedad, no solo para el Frente Amplio. José Carlos, en el marco un poco y ya vamos a estar hablando de esta cuestión del discurso de la intolerancia, porque me parece interesante este punto que usted está marcando, pero le quería preguntar, porque durante la campaña el astorismo marcó posición, evidentemente, se mostró como, bueno, una rama dentro del Frente Amplio importante, ¿no? Con el legado, obviamente, del propio Danilo Astori, que inclusive también, ¿no? En esto de algunas cuestiones que aparecieron en la campaña, molestó un poco también el manejo que se hizo por parte del todavía oficialismo en la campaña electoral de la imagen del propio Danilo Astori. Pero me gustaría preguntarle, considerando, bueno, que ya hay un ministro de Economía designado, que ya quedó establecido el próximo Parlamento, que se está armando el gabinete, que se está empezando a armar el equipo de gobierno para este cuarto gobierno del Frente Amplio con Yamandu Orsi a la cabeza, ¿qué tiene para aportarle a este gobierno y a esta nueva etapa, ¿no? En la que se supone que el Frente Amplio además llega con una cantidad de aprendizaje acumulado, ¿no? De cosas que se hicieron bien y de cosas que no estuvieron tan buenas? ¿Qué tiene para aportarle justamente a este nuevo gobierno el ala astorista, ¿no? En este caso. Bueno, yo creo que le aporta la diversidad desde el punto de vista plural, le aporta una bancada que va a tener representación en Senado y en diputados, le aporta una visión de país con una concepción, yo diría, historista y sereñista del Uruguay y de la izquierda. Y de ese punto de vista, creo que, digamos, eso abreva en en lo que ha sido la experiencia del Frente Amplio en gobernar, tú lo hacías referencia en la pregunta, sobre todo en aquella cuestión de tener equilibrio, responsabilidad y cuadros de gobierno que, bueno, con alguna experiencia en gestión, con alguna especialidad en algún caso, puedan, bueno, sumar a lo que el Frente Amplio definió. El Frente Amplio definió un programa a aplicar que va a tener mayoría parlamentaria en el Senado, pero que va a tener que buscar acuerdos en la Cámara de Diputados. Bueno, los acuerdos suponen tener la base de lo que con lo cual ganó la elección general, pero la apertura suficiente como para incluir ideas de otros. Yo creo que esa es clave, el poder articular con otros, el pensar distinto. Es claro que quien ganó, ganó la elección, y no se puede pretender que quien la perdió marque la agenda, pero sí incluir a ideas y propuestas que nos permitan construir, porque es la manera más genuina, sensata y necesaria que tenemos para hacerlo en esta etapa. José Carlos, justamente aprovechando esto último que usted comentaba, ¿no? De escuchar las opiniones que pueden venir en este caso desde la oposición, obviamente teniendo en claro que la gente eligió un gobierno para que gobierne y en este caso el gobierno elegido fue el del Frente Amplio, ¿no? Pero hay otro elemento que tiene que ver con la interna del Frente Amplio, que también me parece importante preguntarle por su conocimiento sobre todas estas cuestiones y porque además lo he leído ya, y usted seguramente también lo ha leído en estos últimos tiempos, eh, vinculado justamente a cómo se van a, ¿cómo decirlo?, a manejar, ¿no? Estas tensiones que más de una oportunidad han ocurrido en los gobiernos del Frente Amplio entre las decisiones del Poder Ejecutivo y los posicionamientos de la fuerza política. Y particularmente le quiero preguntar, porque en la campaña inclusive en algunos momentos se notó una cierta tensión entre algunos postulados o bueno, algunos posicionamientos, ¿no? Que marcaba
el futuro ministro de Economía, Gabriel Odone, y lo que desde la militancia y desde algunos sectores que, bueno, defienden a rajatabla los postulados que aparecen en el programa de gobierno, decían que, bueno, no estaban tan de acuerdo con el ministro de Economía. En definitiva, ¿cómo vislumbra que se va a poder lograr de alguna manera cohesionar estas diferencias o matices al menos que hay entre los planteos del ministro de Economía, Odone, que se va a venir ahora a partir del 1 de marzo, y lo que marcaba buena parte del programa de gobierno del Frente Amplio? Bueno, a ver, el programa adherimos todos, de Odone al último militante. Creo que la línea política general la marca el presidente de la República, y ahí está el límite. Y en cuanto a la decisión, Tabaré Vázquez sabiamente decía que se iba a gobernar con la Constitución y con el programa. Esa es la línea que tiene que desarrollar el Frente Amplio. Y creo que además, sobre todo, tenemos que aprender de los errores cometidos. No veo, no visualizo, o por lo menos no espero, un gobierno en disputa porque no hay margen político general y tampoco para el Frente Amplio. Entonces, me imagino un Frente Amplio mucho más pragmático en el gobierno y sabiendo que obviamente apunta a lograr los objetivos con los cuales llegó a ganar la elección, sabiendo que, insisto con esto, hay cuestiones que hacen, sobre todo las leyes, que, que tienen que pasar por el Parlamento, y pasar por el Parlamento en su globalidad supone convencer a otros, en el caso de la Cámara de Diputados, que no tiene los votos suficientes como para tener nadie mayoría específica. Por lo tanto, me imagino una etapa en que hay que ser muy claro con la gente y decir qué es lo que se está hablando, en qué términos y cuáles son los acuerdos posibles. Yo creo que básicamente es eso, y transparentar al máximo sobre qué cosa nos ponemos de acuerdo o no. Yamandú tiene una experiencia importante a nivel de Canelones, con mucho diálogo con la oposición, logrando objetivos concretos. Ahora sé que estas son otras ligas, pero habrá que tener la misma vocación. Él ya la adelantó, comenzó ayer con la calle Pou, el presidente de la República, y bueno, entiendo que tiene que ser la tónica general del gobierno. José Carlos, usted hace un ratito me hablaba, ¿no?, de esta cuestión vinculada a lo que perdió en la elección. Además de que ganó el Frente Amplio, perdieron algunos discursos, algunos posicionamientos, ¿no?, que se fueron planteando a lo largo de la campaña y también en una parte de la coalición de gobierno actual a lo largo de la gestión, ¿no? Y en las últimas horas, y me voy a meter en este tema porque es político, pero me parece que pedirle a usted una opinión bien vale la pena, porque además usted es un actor político que está muy vinculado al tema de la educación. Quien habló de este tema fue el ex comandante en jefe del ejército y actual líder de Cabildo Abierto, el todavía senador Guido Manini Ríos, que hablaba, entre otras cosas, de que la educación pública, ¿no?, se había convertido en una suerte de fábrica para generar potenciales votantes del Frente Amplio, ¿no? Y utilizó términos bastante duros. Hubo varios colegas suyos de bancada que en las últimas horas también se expresaron sobre este tema. Ya he leído alguna declaración suya al respecto de este asunto. Me gustaría pedirle una opinión en esta instancia de diálogo y de reflexión que tenemos acá en la radio para escuchar su opinión de primera mano, porque muchos se alarmaron bastante con este tipo de declaraciones, más que acabamos de salir además de la elección presidencial, ¿no? Y a mí me suena muy anacrónico lo que dijo, para ser claro, o sea, es de otra época, de la Guerra Fría, de la época de los tanques soviéticos, de que te van a llevar los niños a Cuba y cosas así. Eh, Realmente discrepo radicalmente con lo que dijo el senador Guido Manini Ríos. Entiendo que es una serie de preconceptos sobre la educación pública en general. La educación pública en general refleja lo que la sociedad, el 85% de la matrícula es pública en el país, por lo tanto es un absurdo planteado en términos concretos. Imagínense que si tenés la cobertura del 85% de la matrícula, y si la izquierda hiciera eso durante tantos años, tendría menos dificultades para ganar las elecciones de hace largo rato. Y eso no ha sucedido. Por lo tanto, creo que es una expresión muy poco feliz, que no,
que no tiene que ver con la realidad. En las aulas hay gente de izquierda, de derecha, tanto de los estudiantes como de los docentes. Lo que tiene que prevalecer ahí es el acceso al conocimiento, la democratización, los valores valerianos, que vos tengas igualdad de oportunidades, vengas de una familia acomodada o de una familia muy pobre. En todo caso, acá si hay que reconstruir algo, es que la educación pública le dé condiciones dignas de estudio y que lo valore toda la sociedad, que la gente no vaya a la educación pública por necesidad, sino porque cree que es la mejor propuesta educativa. Y ese es el verdadero debate y lo que tenemos que lograr, no otra cosa. Lo demás es una retórica que a veces, viste, uno llena páginas de diarios o habla en radios de cosas que, para no asumir fracasos propios, en el sentido de explicarlos, hablas de otro. Y bueno, no sé si es eso lo que motiva al senador Manini Ríos o qué, simplemente me parece que no es justo con, con la educación pública uruguaya, que fue, que es y sobre todo con la que debe ser. Bueno, hablando de la educación, justamente, hay otra pregunta que me parece interesante hacerla, porque, insisto, usted ha trabajado mucho estos temas además en el Parlamento y en la campaña electoral. El Frente Amplio habló mucho también de la transformación educativa que llevó a cabo el gobierno del presidente Lacalle Pou. En más de una oportunidad, inclusive, se la calificó de marketing, ¿no? Pero con poco contenido en realidad a esta reforma. Ya en los últimos días, después de conocerse los resultados, por ejemplo, el ex candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado, Robert Silva, que va a ser senador en la próxima legislatura, ya adelantó que va a ser un fiel guardián de que el Frente Amplio no desmantele justamente la transformación educativa que él y otros actores del actual gobierno han estado impulsando. Para que se entienda claro, y usted que es una persona que habla bastante claro y ni que hablar de estos temas, ¿qué cambios específicos están en agenda para justamente empezar a mejorar la calidad educativa? Porque el propio presidente electo Yamandu Orsi ya dejó en claro que el Frente Amplio no entra con afán refundacional ni con esta cuestión de que cada 5 años reencarne José Pedro Varela en un nuevo presidente o unas nuevas autoridades educativas, ¿no? Sí, yo coincido 100% con Yamandú en esto. Entiendo bueno, que esa vocación fundacional o refundacional que a veces pasan con algunos actores, eh, me parece que es un error. La educación es algo delicado. Yo creo que con la transformación educativa lo que tenés que ver es objetivamente cómo se está aplicando, qué cambios hay que hacer, y para eso vamos a tener un tiempo, porque ¿qué pasa? Cuando asuma Yamandú como presidente de la República, ya habrán estado elegidas todas las horas docentes en todo el país, habrán de estar casi comenzando las clases, por lo tanto, el año lectivo 2025 ya estará en curso, no se puede cambiar, desde mi punto de vista al menos, nada en esos términos en cuanto a contenidos curriculares, a cargas horarias y demás. Sí creo que podés cambiar otras cosas. Por ejemplo, nosotros ya anunciamos la voluntad de darle participación a los órdenes docentes en la conducción de la educación, como veníamos haciéndolo. Creo que hay que dar una participación más efectiva en la construcción y de lo que es la propuesta educativa en cuanto a la consulta y involucramiento de los actores educativos. Creo también que tenés que darle un respaldo desde el punto de vista presupuestal que mejore el estado de situación de cosas. Eh, Priorizaría la construcción política y ojalá podamos llegar a acuerdos de una universidad de la educación. Haría una extensión de lo que es como Frente Amplio, una prioridad de la primera infancia, por supuesto, acompañamiento a los adolescentes y a los niños desde el punto de vista mucho más que la clásico de enseñanza-aprendizaje, lo que refiere, por ejemplo, a apoyos bueno, de otras disciplinas, pongamos la psicología, la propia psiquiatría, la educación social, en fin, que tienen que rodearse mejor la educación en las aulas y en el rodear a la familia que envía a sus hijos a la educación para tener mejoras en los resultados educativos. Pero insisto, no me parece que nosotros nos tengamos que poner con el afán derogatorio per se, ni que la oposición, que hará que
la futura oposición, que hará lo que entienda que hacer, se pase exclusivamente defendiendo y pensando que sigue gobernando. Y no, hay que asumir que hay cosas que van a cambiar y hay otras cosas que se pueden mantener, por supuesto. Y en este contexto, me gustaría preguntarle también para clarificar, porque bueno, Yamandu Orsi lo explicó en más de una oportunidad, pero siempre surgen algunas dudas, ¿no? De hecho, el actual oficialismo ya ha marcado en más de una oportunidad que el Frente Amplio pretende hacer volver a la gobernanza educativa a los sindicatos de la educación, con todo lo que implica para el actual gobierno que los sindicatos formen parte de la conducción educativa. Y en este contexto, el Frente Amplio durante toda la campaña ya habló, como en otras cuestiones, de un acuerdo nacional en materia educativa. ¿Qué es, en definitiva, para este Frente Amplio que entra en marzo en un cuarto gobierno, crear un acuerdo nacional en materia educativa? Para que se entienda. Bueno, entiendo que lo fundamental pasa en 5 puntos. Yo lo dije antes, durante el ciclo electoral, Yamandú dijo que también que eran 4 o 5 cosas que, que había que tomar como prioridad. Y bueno, la primera es fortalecer la primera infancia. Hubo una cobertura de un 77% que recibió el actual gobierno. Bueno, no ha crecido sustancialmente la cobertura de nivel 3 años, más allá del bono demográfico que el Uruguay se está dando por la menor cantidad de nacimientos. Hay que fortalecer. En segundo aspecto, hay que fortalecer lo que es el seguimiento en lo que es la educación media. Estoy hablando fundamentalmente ahí de, por ejemplo, asegurar la presencialidad de los estudiantes durante todo el año, todo lo que se pueda. El otro día el maestro Héctor Florit daba a conocer públicamente que había habido una deserción de un 25% en primaria, que normalmente es donde más tenés asistencia. Bueno, si el estudiante está en su casa, no aprende. Y si no, y eso es un problema. Entonces, eso es lo primero, recuperar la mayor cantidad de personas para las aulas. Y para que eso suceda, tiene que haber un acompañamiento pedagógico. Será con distintas figuras, existen los POP, se denomina así la sigla, en la educación media, los maestros comunitarios, habrá otras figuras. Eh, en, digamos, tomar de esas referencias, por supuesto, los apoyos de otras disciplinas. Ustedes saben que cuando entramos a los liceos o a la SUTU o a las escuelas, hay problemas que vienen del hogar, del barrio, de la zona, de todos, de los estudiantes y de nosotros, los adultos. Bueno, precisamos apoyos para un mejor funcionamiento del aprendizaje. Yo creo que hay que mejorar eso. No estamos inventando la rueda, simplemente creo que hay que tratar de seguir trabajando mejor en eso. En cuarto aspecto, creo que es el tema de la Universidad de la Educación, un desafío muy importante. Ustedes saben que yo no comparte, no comparto, perdón, eh, lo que es el título administrativo que se ha dado en este periodo, no lo comparto. Y por último, diría que esto tiene que tener un sostenimiento presupuestal. Es decir, eso será una materia de discusión el año que viene, pero para llevar adelante este tipo de cosas, sin duda, los recursos son muy importantes y eso tiene que estar. Y acá una pregunta que evidentemente no puedo dejar de hacerla. Hemos venido siguiendo en estos últimos días la información que proviene del comando de campaña de Yamandu Orsi, de todo lo que se está armando en cuanto a la estructuración del nuevo gobierno. Hablábamos con usted de temas educativos porque lo hemos hablado a lo largo de todos estos años. Además, ha sido una de sus materias primas de trabajo más fuertes allí en el Parlamento, junto con Mm. otras áreas. Pero su nombre aparece, ¿no? En la lista esta que se maneja en los medios de comunicación como un eventual ministro de Educación y Cultura. ¿Qué hay de esto? ¿Hubo algún contacto? ¿No ha tenido ninguna comunicación oficial? Se lo pregunto porque, bueno, por ahí sacamos una primicia todavía, José Carlos. No le voy a dar el gusto con eso, porque en realidad, a ver, primero por supuesto que a mí me llena, es un honor que mis compañeros eventualmente piensen en ello, que haya trascendido, no es algo que, entre comillas, me pegue para mal, Claro. para bien, eso es objetivo. Dicho esto, no hubo ningún tipo ni de ofrecimiento,
ni nada. O sea que yo he seguido mi nombre, como todos los demás que he visto por la prensa y nada más. Como yo naturalmente siempre hablé de temas de educación a lo largo de mi vida, política y antes de tener cargos, no me quito el derecho ahora a seguir hablando, por más que se esté especulando Claro. en la información pública con eso. O sea, lo que quiero aclarar es que no hay nada, y lo segundo es que de educación voy a seguir hablando siempre, en todas circunstancias, porque es algo bueno, que va con mi propia vida profesional. En esos términos es a lo que me refiero, pero lo que no hay es nada, nada, hasta ahora nada, Nada concreto. Bien. nada. Por supuesto que le haría un montón de preguntas, pero en estos 5 años que se nos vienen vamos a seguir hablando. Tenemos muchos temas de los cuales hablar, no solamente de educación, y siempre es un gusto charlar con usted, pero una pregunta que no la quiero dejar de hacer, porque hablábamos inclusive hace un rato, ¿no? De lo aprendido por parte del Frente Amplio, ¿no? De cara a estos años que le tocó volver a la oposición, de lo que va a llevar a la práctica a partir del 1 de marzo y que ya está llevando a la práctica en este armado del nuevo gobierno. Ahora, como usted ha tenido un rol muy importante en el Parlamento en estos últimos 5 años y lo ha tenido a lo largo de su trayectoria también, ¿cómo evalúa el rol del Frente Amplio como oposición en estos 5 años al gobierno de la calle Pou? Que fueron 5 años muy especiales porque hubo una pandemia en el medio que no fue algo para nada menor. El gobierno en más de una oportunidad se quejó. Ocurrieron hechos delicados, ¿no? Donde la oposición tuvo que marcar justamente posición. Pienso, bueno, sin ir más lejos, el caso Astesiano, el caso Marcet, en fin, algunos casos que fueron muy sonados, ¿no? A nivel mediático. Y el Frente Amplio hizo un estilo de oposición, ¿no? Yo le hablaba inclusive no hace tanto en una nota con su compañera Lilian Quechichian, con la cual inclusive recordábamos la oposición responsable, me decía ella ese término, por ejemplo, que hizo el Frente Amplio en la crisis del 2002, ¿no? Cuando Tabaré Vázquez iba con las carpetas a la residencia de Suárez y Reyes a hablar con el presidente Jorge Valle, mientras uno veía que en Argentina lo único que convocaban era que se prendiera fuego todo, ¿no? Y esto surgió a raíz de esa charla que tuve con ella, también con su compañero Mario Vergara, cuando hablábamos, ¿no? Cuando se empezó a manejar, se acuerda de aquella posibilidad de juicio político, inclusive del presidente de la calle Pou, y el Frente Amplio tomó las cosas de una determinada manera. Por eso le quería preguntar, porque mucho se habla de, bueno, ¿cómo nos preparamos para llegar nuevamente al poder? ¿Qué aprendimos de los errores que cometimos o podemos haber cometido en el pasado? Pero ¿cómo evaluamos nuestro rol como oposición, como contralor, que es tan importante en la democracia y en la vida del Parlamento, ¿no? Bueno, sí, yo creo que ha sido una oposición seria que ha hecho propuestas desde el primer día. Cuando empieza la crisis, fuimos y le llevamos un paquete de propuestas al presidente de la República para financiar el impacto social de la crisis de COVID, y decirle que la fuerza política estaba al servicio del país. En segundo aspecto, durante lo que fueron eh, los meses siguientes y demás, todas las leyes que precisaron votos de urgencia del Frente Amplio estuvieron todas. En tercer lugar, tuvimos que hacer un contralor importante de la gestión. Se hicieron cuando se tuvieron que hacer las interpelaciones, que no fueran muchas, que fueron recién a partir, diría, del segundo año de gobierno, sobre el final. Fue avanzado el tiempo, se tuvo, digamos, como una especie de periodo ventana, sabiendo el impacto que se ponía para cualquier gobierno que se viniera una crisis sanitaria como la que estaba planteada. Y claro, hubo episodios muy sonados, muy duros, ¿no? Yo destaco dos, por lo menos los que yo viví en el Senado. Uno fue el más grave de todo, la situación del primer senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, que bueno, terminó en una situación tan triste como lamentable, que se tuvo que hacer una expulsión de ese senador por su conducta y por todo lo que hizo en su vida privada, pero que era la primer voz del Partido Nacional y del gobierno en el Senado. A mí me tocó hacer el informe de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Fueron momentos muy duros.
Y después diría en la interpelación que llevó adelante el compañero Mario Vergara sobre el caso digamos, de los pasaportes y Marcet y la mar en coche, ahí lo más duro fue que comprobamos meses después que se le había mentido en la cara al Parlamento, ¿no? Y eso es algo muy duro, porque vinieron, se prepararon para esconder información o para mentir. Y eso no fue dicho por el Frente Amplio, fue dicho por quien era la viceministra que ese día estuvo en sala. Entonces, la herramienta de la oposición hay que usarla con responsabilidad. Yo creo que el Frente Amplio, insisto, nunca le faltaron los votos al Parlamento y al Uruguay en las cosas importantes para la gente y en las cosas que consideraba que eran negativas, la ley de seguridad social, presupuesto en general, la LUC en general, tuvo el no a las cosas de rumbo que no compartíamos y el sí a las cuestiones concretas que podíamos compartir, porque tratamos de aplicar un concepto. Nosotros no hacemos oposición por de dónde proviene o de quién provienen las ideas, sino si las ideas son buenas o malas para el Uruguay. Y si tú tienes ese precepto para trabajar, para la gente, al fin y al cabo, que es la principal función nuestra, defender los intereses de la gente, eh, es lo mejor. José Carlos, yo le quiero agradecer muchísimo que nos haya atendido, que haya dedicado este ratito a conversar con nosotros. La verdad que siempre es un placer. Ahora también en este formato audiovisual, ¿no? Que nos toca en esta nueva época de los medios de comunicación. Pero como siempre, ya la despedida es habitual. Puerta y micrófono abierto para volver a conversar en cualquier momento, para seguir profundizando en todas estas cuestiones y bueno, muchos éxitos en lo que pueda llegar a ocurrir, pero que sé que siempre nos va a encontrar conectados y compartiendo reflexiones políticas, análisis de toda la coyuntura que nos toque dialogar. Le mando un fuerte abrazo. Bueno, igualmente, muchas gracias por la oportunidad y sí, vamos a estar ahí al firme tratando de entre todos, en el lugar que nos cabe a cada quien, que nos cupo cada quien, de construir un país mejor desde el lugar en que uno le toca. Un abrazo grande a toda su audiencia. Ahí estaba el senador José Carlos Maía de Asamblea Uruguay del Frente Amplio conversando con nosotros aquí en Radio Informarte.